¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Simichat. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras casitas para la cabina de farmacias de Similares. Quien atrás de los controles está nuestro queridísimo amigo Oliver, a quien le mandamos un caluroso saludo. También a nuestro querido amigo El Capi y a todos nuestros amigos del área de comunicación social y del Centro CIME de Salud Emocional que hacen posible este programa. Pues soy el psicólogo Luis García y pertenezco al Centro CIME de Salud Emocional, al igual que nuestro invitado de hoy, mi querido y gran amigo y además gran psicólogo, el licenciado Gustavo Ramírez. Gus, muchísimas gracias, bienvenido nuevamente, ya te extrañábamos aquí en el Simichat. Sí, amigo, ya había pasado muchas navidades, bueno, no tanto, pero sí algo, que no había podido presentarme por acá, pero pues ya sabes, para mí siempre es un gusto. Que bueno, ahora sí, tu mamá que siempre nos sigue, va a estar muy atenta a la transmisión. Siempre ella ya Sí, nos manda muchos saludos y nosotros también la apreciamos bastante al seguir nuestros programas y ahí le estaremos mandando también un afectuoso y caluroso saludo. ¿Qué te parece, Gus, si nos recuerdas la forma en que nos pueden contactar a través de nuestros teléfonos, redes sociales, correo electrónico, que ya está apareciendo ahí en la cintilla de acá abajo, pero bueno, no está de más poderles recordar. claro, es importante que ustedes sepan que nuestro servicio es completamente gratuito. Estamos en la línea las 24 horas del día, todos los días del año, sin excepción. El número en el que nos pueden contactar es el 800-911-3232. El correo electrónico al que nos pueden escribir es centrodiagnóstico@simisae.com.mx. Serían los Y, medios por los que nos pueden contactar. y recuerden que también está nuestro querido Simitel, el 800-911-6666, Okey, donde también están nuestros queridos doctores, ¿no? Los nutriólogos, los agentes telefónicos que le puedan dar información sobre estudios, medicamentos, sucursales, los médicos sobre orientación médica, los nutriólogos para que pues cuiden ahora su alimentación con estas fechas, ¿no? Y no botemos mucho en el peso ahora que vienen fechas de puro comer, ¿no? Pues Gus, vamos a entrar de lleno en materia porque pues casi nunca nos da el tiempo y siempre necesitamos más programas y como lo decíamos ahorita tras bambalinas, es un tema bastante espeso y que desconocemos y que incluso varios de nosotros como psicólogos, yo me incluyo, no tenía el conocimiento, incluso confundía los términos, ¿no? Yo estaba pensando que, bueno, vamos a hablar del tema del daño moral, como lo vieron en nuestra publicidad, se refería al daño psicológico, pero creo que tiene que ver con otros matices, ¿no, Gus? ¿Qué te es parece correcto. si empezamos o nos empiezas por definir qué es esto del daño moral y nos hablas también un poquito de tus credenciales del por qué estás siendo el invitado de honor en esta ocasión? Claro, pues bueno, mira, antes que nada, esto que mencionas es importante, lo del daño moral. Y bueno, antes de comenzar con la definición, o más bien comenzar eh, a ampliar un poquito este tema o a especificar más bien a qué se refiere, bueno, les comento a todo nuestro auditorio que pues yo soy psicólogo forense, también tengo estudios en criminología, en criminalística práctica y dactiloscopía. Generalmente lo que es el área forense, eh, el apellido forense en todas las disciplinas, profesiones, ciencias, se puede determinar por el grado de experticia que tiene una persona en un área, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cerrajero puede ser forense, si se le solicita para el esclarecimiento de un delito o de un hecho presuntamente delictuoso, ¿no? El que se te ocurra un fontanero, un plomero, cualquier persona con un oficio o ciencia o arte puede llamarse forense si en su área de experticia puede colaborar a la hora del esclarecimiento de un hecho presuntamente delictuoso. No necesita específicamente un estudio en particular para ser forense. Lo que sí se recomienda es que tengan un estudio que les certifique un poco la actuación, porque ahora hay que recordar que en el área penal, bueno, en el área legal en general, ya se trabaja con juicios orales, entonces ya es como en el momento, ¿no? Se presenta tu probatoria y en ese momento tú tienes que hablar de lo que para lo que se te fue solicitado. Entonces, por eso la importancia de poder certificarte, conocer un poquito el proceso del juicio oral para que no tengas ningún problema a la hora de presentarlo, porque el juez es quien te escucha, o sea, el juez está en ceros, digamos, es
completamente alguien que no sabe nada del caso. Entonces, cuando te escucha a ti, no lee tu documento, te escucha a ti con las preguntas que las partes te hacen para a partir de eso poder tomar determinaciones. Claro que el documento queda sentado ahí en los archivos, pero es más valioso la presentación que tú haces de tu trabajo para lo que el juez va a determinar más adelante. Entonces, bueno, ya entrando en el tema del daño moral, me gustó que lo habláramos de esta forma porque es un término que se utiliza más en el derecho. El Ujú. daño moral, de hecho, si me permites, lo voy a leer como viene en el Código Civil. Es Sí, sí, sí. importante mencionar que el daño moral es considerado en un juicio civil. En el juicio penal es como todos los que son tipificados como delitos, ¿no? El homicidio, la violación, el estupro, todo eso. Pero en el juicio civil es como la parte de que se encarga, digamos, de la reparación de los daños, como todo Ok, aquello que se va a reparar, todo aquello que se menoscabó, que se va a reparar. Entonces, en el Código Civil, en el artículo 1916, nos dice que el daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Hasta ahí nada más le vamos a sacar porque está amplio. Pero a lo que se refiere el daño moral en particular es a todas aquellas afectaciones que tuvo una persona y ahora sí que el grado de afectación que tuvo, cómo se va a determinar, tanto a nivel físico como psicológico, no lo dice como tal psicológico, pero ahí se refiere con los sentimientos, afectos y ujú, creencias, es todo aquello que vamos a medir nosotros como psicólogos en ese aspecto para que se pueda cuantificar de manera económica cuánto es que la persona que afectó al niño, niña o adolescente se le va a pagar en cuantificación económica para resarcir un poquito este daño. ok. Entonces, para que quede muchísimo más clara la diferencia, ¿cuál es esta, valga la redundancia, diferencia entre el daño moral y el daño psicológico? El daño moral se refiere a lo que una parte que afecta va a pagar por el daño que ocasionó y el daño psicológico es la evaluación que se hace de lo que va a costar la reparación o cómo sería esta diferencia, Gus. Bien, mira, más bien yo lo manejaría, más que diferenciar, sería como el daño moral es la cuantificación económica que se Ok, va a determinar, que el juez determinará para que el agresor le pague correspondientemente a la afectación a la víctima por lo que le dañó. El daño psicológico es un factor que llega a afectarle a esta persona, pero el daño moral abarca, perdón, el daño psicológico, el daño físico, el honor de la persona. ¿Recuerdas casos que, bueno, anteriormente se hablaba de lo que es este, un tema de, ay, se me olvidó este nombre, ahorita lo retomamos, pero cuando alguien hablaba mal, difamación, cuando ujú, alguien hablaba mal de una persona y que le hacía quedar mal con sus amigos o que le trataban de la ok, fácil y cosas así. Anteriormente, de hecho, eso ya no está tipificado como un delito, pero ese delito que antes existía, por ejemplo, llegaba a tener esa afectación, ¿no? En que todo el mundo hablaba de la persona, no se sabía en qué le estaba afectando a la persona, entonces llega el psicólogo, el trabajador social, a hacer una evaluación y entonces es como el juez puede determinar de qué forma se le ayudó. Ahora sí que el psicólogo trata de hacer tangible lo intangible, ok, ¿no? ok, Porque esa es la complicación y ese es el reto que tienen los psicólogos. Entonces, al principio mencionabas un poquito sobre que mucha gente no lo conoce. Es verdad, mucha gente sabe que va a ir a terapia psicológica porque algo le hace sentir mal, ¿no? Porque se siente mal, necesita de descubrir qué está pasando, ¿no? A veces quieren interpretarse, ¿no? A veces así lo mencionan los pacientes. Pero en ese aspecto legal, el reto que tiene el psicólogo es tratar de demostrarle al juez de manera objetiva o lo más objetiva posible de qué forma se le dañó a la persona, como en medios tangibles, para que pueda determinar de qué forma va a pagar la parte que afectó a la víctima, que ese es el ujú. reto que tenemos.
bastante grande, Gus. Oye, estamos hablando del daño moral en menores, en víctimas menores de edad, ¿no? Ujú. Hablabas ahorita de difamación. ¿Qué delitos podría estar sujeto un menor o cuándo es que se puede solicitar un daño, reparación de un daño moral en un menor que ha sido víctima de algún delito? Cualquier tipo de violencia, amigo. Me parece que cualquier tipo de violencia es la que se puede, llevar a un juicio civil. Por ejemplo, tenemos el abuso sexual, la violencia familiar, ¿no? El acoso sexual, la violación a menores, el estupro, como te mencioné hace un momentito, cualquier tipo de violencia que esté tipificada en el Código Penal, se sigue el proceso, es decir, se hace la denuncia, que de hecho esa es la importancia de denunciar. Aquí haciendo un paréntesis enorme, es importante que reconozcamos el por qué es importante la denuncia. Primero es por un tema también preventivo. La persona que está haciendo daño dejaría de cometer ese daño, de llegar a ser castigado, ¿no? También hay Ujú, un factor, pues disuasivo. La persona que entiende, ¿no? Introyecta ese valor moral, ¿no? De ya eso está mal, es decir, como que hay una parte de miedo, ¿no? Que puede tener una persona, digo, a la hora de cometer algún crimen, es decir, que esto no parezca que es algo sencillo o fácil de hacer, ¿no? claro, Pues la parte de la reparación del daño, ¿no? Que es justamente donde entramos nosotros. Pero, cualquier tipo de violencia, Luis, es la que se en la que se puede, después de llevar un proceso penal, se puede llevar al área civil para, bueno, ya castigaste a mi agresor. Ahora entonces vámonos a un tema civil, porque necesito que se determine cuánto me va a pagar para que yo me pueda recuperar. Sabes tú como psicólogo, yo como psicólogo, que esta palabra pues está lejos de ser correcta, ¿no? A la hora de hablar de una reparación de un daño psicológico, pero bueno, en el intento de hacer justicia es lo que pues se busca, ¿no? Que se trate de compensar un poco el daño que se hizo y la persona, el niño, en este caso niña o adolescente, lleguen o sean acreedores a un proceso de justicia más efectivo. claro. Oye, Gus, sé que tú no eres abogado, pero ojalá pudieras solamente darnos un poquito de luz, que esto podríamos en algún otro programa también invitar a un abogado, ¿no? Y hacer un programa en conjunto, sería bastante interesante. Pero, imagino que hay una situación de, se comete algún delito contra algún menor de edad, ¿no? Adolescente o niño. Los padres son quienes se acercan a las instancias de procuración de justicia. Pero cuando es la propia familia, papá o mamá, quienes caen en estos actos delictivos, ¿quién podría denunciar? Puede ser otro familiar, algún vecino, ah, ¿quién podría ser en esos casos? Puede denunciar cualquier otra persona que esté cercana o no a la familia, que tenga conocimiento pleno de la ejecución de algún delito. Lamentablemente, sí, Luis, la prevalencia de delitos que no se denuncian es elevada en estos delitos que tienen que ver con la violencia dentro del núcleo familiar, porque, bueno, tú me vas a entender, en esa parte hay una estructura, ¿no?, sistémica que, tiene como que conforma la familia y que no se puede romper, bueno, no es que no se pueda, sino que busca no romperse porque lleva una homeostasis, lo pongo entre Ujú, comillas, ¿no?, como que una estabilidad que no se quiere romper. Entonces se prefiere, como un mecanismo de defensa, no pensar en que el niño, mi hija o mi hijo, está siendo violentado, ¿no? Se prefiere a veces negarlo, incluso culpar al menor de ser seductor, ¿no? De ser quien lo permitió, para que no se ejerza ningún tema más allá de lo legal, que no salga ese el secreto familiar, ¿no? no, Y entonces eso implica que la familia tenga que cerrarse, pero claro que una persona fuera de la familia o dentro de la familia, que de preferencia sea, cercano, porque, pues, obviamente se le va a hacer, pues, ya sabes, estas preguntas como más, específicas y demás en un ministerio público, puede ahí acercarse a una denuncia, cualquier persona. okey. Oye, Gus, ¿y quién es el que determina finalmente el daño moral? ¿Es el psicólogo o el equipo de peritos o forenses o es el juez el que pone la cantidad?
Es el juez. El juez es la autoridad máxima. Anteriormente, antes de que se solicitaran peritos, antes de que incluso nuestra labor como psicólogos se reconociera como una ciencia, el juez, podía levantar la mano solamente a ciegas, ¿no? Es como incluso, yo te puedo decir que no hace mucho tiempo, todavía ni siquiera se pensaba en juicios civiles para esto, ¿no? ¿Cuánto me vas a pagar, no? ¿Cuánto se me debe de pagar por esto? Ahorita, digo, yo en lo personal he visto juicios civiles que han terminado en cantidades de millones de pesos por situaciones que se equiparan. Por ejemplo, recuerdo el caso de un señor que perdió la mano en su trabajo por negligencia de uno de sus supervisores. Entonces él, pues demandó al supervisor primero, pero la empresa lo estaba como escudando y demás. Entonces ahí se hizo un tema muy complicado. La cuestión es que no estaba asegurada esta persona y entonces ahí se ganó un juicio moral de millones de pesos, porque se contabilizó lo que va a dejar de trabajar la persona, ¿No? se contabilizó el daño psicológico que va a tener, que es lo que te digo, ahí es donde entramos nosotros para hacer una terapia, ¿no? Para poder restablecer un poquito el aspecto emocional. Se contabilizó, me parece todo lo que no se le había pagado antes de seguro, Ujú. mientras estuvo trabajando ahí. Entonces, todo se puede contabilizar y si te das cuenta, ahí entra un perito contable, un perito psicólogo, entran varios peritos a determinar cantidades económicas. Ya más adelante vamos a hablar el psicólogo, cómo es que determina, ¿no? Una cantidad económica. Pero sí, regresando un poquito a lo que me preguntabas, es el juez quien va a decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda, yo no sé cuánto cuesta una terapia o yo no sé cuánto cuesta eh, ponerle un brazo, de repuesto, ¿no? A esta persona. Ya, Entonces ujú. necesito al médico, necesito al psicólogo para que me explique de cuánto va a costar eso, porque yo no tengo ni idea. Entonces es nuestro trabajo y el juez, perdón, cuando ve nuestras cantidades en el juicio civil, es el que va a determinar, ¿sabes qué? Va a ser tanto, ¿no? La cantidad que se le va a imponer. No, bien interesante, Gusti. Y mira, ya se nos va el tiempo rapidísimo. Vamos a nuestro primer corte rapidísimo. Ustedes manden sus preguntas para que Gus las pueda responder en este momento y les dé salida en vivo. No se despeguen, ya volvemos. Bien, queridos seminautas, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con el licenciado Gustavo Ramírez. Él es perito y psicólogo y nos está hablando sobre el daño moral y estamos enfocados a menores que han sido víctimas de algún delito. Y hablabas acerca de algo bien interesante y que es cómo es este proceso de determinar ¿cuál sería el costo de la reparación del daño en términos de atención psicológica? Y esto me lleva a preguntarte, Gusum, imagina un niño, ¿no? Que ha sido víctima de algún delito, que lo que sea. Son procesos largos, aburridos, tediosos, cansados para un menor. Sí, se fue un poquito el audio, pero ¿me repites la pregunta, Luis, por favor? Decía que sí, estos procesos son largos y tediosos para un niño, que pues un niño no logra Ah, mantener la atención por tanto tiempo, a lo mejor necesita más del juego. ¿Cómo es el okey. proceso en niños? ¿Se valen de algunas estrategias, de algunas herramientas? ¿O es muy burocrático? Porque, pues bueno, me imagino que deben de tener también ciertas tesituras, ¿no? Para abordar cada caso. Sí. Sí, de hecho, hay un área que es, la Defensoría de los Derechos de la Infancia del Tribunal Superior de Justicia, Luis, en el que hay psicólogos que llevan un acompañamiento procesal.
Estos psicólogos okey. tienen un entrenamiento, ¿no? Una capacitación para poder, de hecho, yo diría que al revés, más bien los psicólogos son los que capacitaron al tribunal para que entendieran por qué razones había cierto estrés que tenían que evitar en los menores. ¿Recuerdas, películas mexicanas de antes, no? De antaño, en donde se veía el escritorio, ¿no? Bueno, ni siquiera de antaño, yo creo que si tú te das una vuelta por un juzgado todavía se alcanza a ver ahí, este panorama de un escritorio y la máquina de escribir y pues un niño ahí sentado, ¿no? Con teléfono sonando por todo el lado. Entonces, esto, si para uno es un estrés, yo recuerdo la primera vez que fui a un juzgado, a un juicio oral, la primera vez yo me estaba muriendo un poquito de nervios y yo solamente iba a participar. Quiero pensar la primera vez que un niño se acerca a un tema como esto, mira, de entrada los adultos son quienes le debemos ejercer protección, seguridad, guía a un menor. Ajá. Mm, Aunado a esto, imagina que quien le está haciendo daño a un menor es su papá, su mamá, sus principales cuidadores. Entonces, no solamente se le está cayendo su estructura de seguridad, ese apego seguro que tendría que estar teniendo de parte de sus padres, sino que además está en un área judicial donde todos los adultos lo estamos traicionando, ¿no? O sea, todos los mm, adultos que tenemos que tener eh, esa protección hacia este pequeño o pequeña, lo estamos traicionando. Entonces, esa experiencia de un menor para llegar genera mucho estrés, que incluso en la evaluación puede salir ese tipo de estrés, ese tipo de mm, depresión que causa el mismo proceso. Ahí es muy importante que el psicólogo determine qué afectación se llevó a cabo o es causa del daño, del delito mismo que se cometió, de la conducta que se cometió en su contra, y qué afectación pudo haber sido a partir del proceso que ya está llevando, porque también hay un proceso de ansiedad que puede estar llevando el niño, de incluso depresión el niño, después o a posteriori de un proceso judicial. Entonces, ahí también nosotros lo tenemos que determinar. Pero, retomando un poquito la pregunta que me comentabas, hay psicólogos de acompañamiento procesal que, se le asigna a un menor cuando está, involucrado en un proceso judicial, o eso debería suceder, porque, pues, también no hay como muchos psicólogos y a veces no se llegan a dar abasto, ujú. pero, puede ser esto, o incluso los papás pueden contratar a un psicólogo particular para este acompañamiento Okey, procesal. El tribunal lo puede ofrecer, pero también los padres pueden, llamarle a un psicólogo, perito, o para que, pueda acompañar al menor durante todo el proceso e incluso asesorar al abogado ujú. durante todo el proceso, para que sepa la forma más viable de actuar en el aspecto psicológico. Okey, qué interesante. Y disminuir un poquito los niveles de ansiedad, que debe ser terrible, ¿no? Claro. Oye, y finalmente, ya hablabas también, cerrando el último bloque, ¿cómo se determina el daño moral en términos de atención psicológica? ¿Cómo sacas todo el tema de cuánto costaría reparar ese daño moral? Claro, manejamos un método que en psicología llamaríamos el método científico, que es como esta parte de la evaluación psicológica con una estructura pues, tiene que ver con lo que es la aplicación de pruebas psicológicas. En las pruebas psicológicas hablamos de las pruebas proyectivas, pruebas, psicométricas. Se utiliza también en la metodología la entrevista clínica con el menor. Tenemos que darnos un tiempo específico para poder entrevistar a un menor. Hay veces que, bueno, yo he visto dictámenes de evaluaciones de una sola ocasión, no sé, 30 minutos a 40. Ujú, O sea, si bien es cierto que se puede hacer un tipo de informe con este tiempo y esa estructura, no se puede llamar peritaje, y así los he visto, como un peritaje en psicología con una sesión en 30 minutos. Entonces, es imposible. Se necesita hacer, una, entrevista psicológica, la observación clínica, que es parte de nuestra metodología, la aplicación de pruebas psicológicas y bueno, ya con toda esta estructura se puede determinar resultados y conclusiones y recomendaciones. Ahí es en donde nosotros podemos determinar en las recomendaciones qué tipo de terapia se puede utilizar,
incluso canalizar hacia un psicólogo clínico para que él sea quien determine cuántas sesiones se van a ocupar. Es decir, también el perito en psicología puede decir, no sé, un terapeuta cognitivo-conductual, derivar a un psicólogo de esta corriente y que él nos plantee un plan de tratamiento para basarnos en él y entonces ver cuánto va a ser el costeo, digamos, de su Ujú. tratamiento en general. Okey. ¿Y eso es tardado, Gus? O sea, tú me dices, hay peritajes que dicen que son de media hora y no se les puede llamar como tal, ¿no? Se necesita de todo un procedimiento. ¿Cómo cuánto se tarda? ¿Días, Pues, horas? aproximadamente estamos hablando mínimo de una semana y media, tal vez. Yo pensaría que una semana y media, pero también depende mucho del proceso que se esté llevando en el aspecto legal, porque se tiene que hacer, la documental se tiene que ejecutar en el momento en el que se va a presentar incluso en el juzgado, porque al pasar del tiempo, ese peritaje puede ya no ser, los resultados pueden no ser válidos, porque ha pasado tiempo. Entonces, el tiempo en sí de la evaluación, si es la pregunta, Luis, pues podría ser o se puede determinar a partir de una semana, 15 días, en que se pueden hacer 2 o 3 citas con el menor. Recordando que hay menores con los que se necesita hacer un rapport más Ujú, específico, con mayor detenimiento que con un adolescente, tal vez, o bueno, hay adolescentes que son desafiantes, ¿no? Que son un poco complicados. Y entonces, pues en este sentido también pues se necesita un poquito más de tiempo, okey. pero sí depende un poquito de las citas que se tengan. Recuerdo en la fiscalía, bueno, anteriormente la procuraduría, se hacían 3 citas más o menos para poder tener una idoneidad en el tema de la evaluación y la aplicación de pruebas. Era como que un día de entrevista, otro día de aplicación de pruebas, el otro día de entrevista de cierre, ¿no? Entonces, como Ujú, que sí se dan mínimo unas 3 sesiones para poder elaborar un peritaje. okey. Es interesante, ¿no? Para que quienes estén viendo, ojalá que no estén pasando por una situación así, o si conocen a alguien, pues no se vayan con la finta de un peritaje de 30 minutos, ¿no? Como lo mencionas. Pues, ¿qué papel ya nos has dejado entrever? Juega el papel el psicólogo en la determinación de un daño moral. ¿Solamente hace la evaluación o también hace la función a lo mejor de un poco de acompañamiento, de calmar un poquito al niño, al adolescente, de orientar a los padres, o solamente por fines de el propio peritaje se acota a hacer la evaluación sin eh, pasar ese límite? No, bueno, creo que ahí creo que buena pregunta, Luis, porque la verdad es que nuestra labor nunca se debe de olvidar. Al principio del programa te mencionaba sobre el apellido forense, que es el que se nos puede dar, no solamente por un curso, por una capacitación, por alguna razón como documental, sino, sabemos que vamos a coadyuvar al tema legal, pero no se nos debe olvidar nuestro nombre principal. El apellido es forense, pero nuestro nombre es psicología. Entonces, el tema del psicólogo es que, pues, no tenemos que olvidar nuestro aporte a la sociedad. Entonces, es el apoyo, que se le va a dar al menor, en este caso, desde el principio hasta el final, recordando obviamente esos límites, ¿no? Lo que es la transferencia, la contratransferencia, ya sabes, este tema psicoanalítico, Ujú, de no depositar estas proyecciones hacia el menor y demás, que déjame decirte que yo que he tenido la oportunidad de hacer evaluaciones con menores, es un trabajo muy difícil, Luis, es algo que necesitas, para lo que necesitas tener mucha eh, pues, sensatez, profesionalismo, porque a la hora de ver a un menor eso también es importante, como paréntesis, tú vas, en ceros cuando te piden el apoyo, pero no dejas de pedir documentales para, empezar a saber qué está pasando, ¿no? ujú. Si te das cuenta, puedes, como invadirte de toda esa información que vienen ahí, que la evaluación médica, las declaraciones, todo eso. Entonces, mi recomendación es que antes de revisar todos estos documentos, el psicólogo pueda enfocarse en la entrevista con el niño, saber cómo está, la observación clínica que te comentaba al principio, ¿no? Como sus generales.
Y Ujú, después de hacer ese encuadre, ese rapport, y hacer una primera entrevista, revisar tal vez esas documentales, ¿no? Que son, te decía, las declaraciones, los estudios médicos, para saber qué está haciendo, porque también eso es importante. A ti te va a dar una cronología, una línea del tiempo. Entonces tú vas a ver en qué tiempo fue la agresión, cuándo, en qué momento empezaron a bajar las calificaciones del menor, todo eso te va a salir a ti en algunas pruebas psicométricas o proyectivas que estás efectuando. Entonces tienes que hacer como una concordancia de los hechos conductuales reportados, ¿no? Objetivos, tangibles, como te decía, y la parte proyectiva, ¿no? La parte que estás evaluando y observando en el menor para tratar de ver si esto es a causa del delito, si antes del delito había pasado alguna situación o el menor tenía algún estrés, ¿no? Que viene atravesando desde su primera mm, infancia, etcétera. Entonces creo que es importante que el psicólogo nunca deje de ser psicólogo, ¿no? Que el ujú, psicólogo no se olvide de su papel principal y siempre vele por ayudar al niño, ayudar al menor. Y no se olvide obviamente de su papel de perito, amigo, porque eh, hay una medida de apremio para ti como psicólogo, económica también, una multa si no haces bien ujú. tu trabajo. Ok, fíjate qué interesante. Gus, pues otra vez se nos fue rapidísimo el tiempo. Vamos a nuestro segundo corte. Ya llegaron algunas preguntas y algunos saludos. Regresando las leemos. Ustedes, amigos, no se despeguen. Ya volvemos. Bien, queridos amigos, seguimos con ustedes transmitiendo en vivo. Estamos platicando con Gustavo Ramírez, él es perito, psicólogo perito, y nos está hablando sobre el daño moral en menores víctimas de algún delito. Y bueno, vamos con un saludo rápidamente con la Lucy Soto, a Adriana, a Alex, a Ana que lo está viendo, a Verónica, Osiris Coronado, mucho gusto. Nos mandan saludos a los psicólogos del CIMISAI. Juan Mendoza García, ¿de qué el tema es hoy? Bueno, un poquito tarde estamos dando respuesta, Juan. Es daño moral en menores víctimas de algún delito. Está Blanquis Pérez, ¿no? Saludos, excelente tema. Sí, hola. Lili, Hola. qué gusto escuchar a los psicólogos compartiendo estos temas. A Sol, un saludo que nos está viendo. A Vero, a Karina, gracias Karina. Siempre aportando excelentes temas, el psicólogo del CIMISAI, Blanquis. Y nos preguntan, ¿un perito psicólogo determinaría si existe el daño moral? Creo que era un poquito lo que decíamos Sí, anteriormente, no, el psicólogo no lo determina, lo determina un juez, solo el psicólogo le va a ayudar a que sea lo más justo posible. ok. Álida, excelente tema. Diana, quien lo está viendo, Sara que lo vea, Giovanna también que lo ve. Giovanna, muchas gracias. Gaby Roses, es fundamental sensibilizar a las autoridades. Creo que sí es bien importante que puedan tener sensibilidad al dolor de las víctimas, ¿no? De repente Claro, ya los trata mal la situación como para también que el servidor público los trate mal. Es mi opinión, no sé qué opinas, Gus. claro, sí, de hecho iba a levantar la mano. Lo que pasa es que aquí esto que acaba de decir es muy importante. Em, a la hora de legislar, yo tengo un amigo que por ahí, a ver si no está viendo, que es asesor legal de un senador. Ujú. Entonces, él, básicamente su trabajo es como que estar con el senador, que ellos son más política, ¿no? Ayudarle a entender un poquito el tema legal, ¿no? Las leyes y demás. Creo que nuestra labor como psicólogo en ese sentido tendría que estar ahí, ¿no? O sea, un psicólogo ya tendría que estar ahí, así como un asesor legal con un senador y un diputado. También siento yo que tendría que estar un psicólogo asesorando a un diputado y un senador para la hora de legislar.
Si te diste cuenta hace ratito que yo te leí el tema de literal de qué se determinaba como daño moral en el artículo 1913, como que en su decoro, su honor, sus creencias, o sea, como que no se aterriza muy bien la parte psicológica. Ni Mm, siquiera se menciona la parte psicológica, ¿no? Bueno, dicen sentimientos, creencias. Creo que va implícito, pero a lo que voy es que necesitamos que haya un psicólogo que pueda asesorar a estas áreas de las autoridades, ¿no? Para la hora de claro. legislar y promover iniciativas nuevas. Ya ves que se pueden ampliar los artículos, derogar algunos, para que se pueda ejecutar una acción más viable para la protección y sobre todo yo diría Luis para la prevención, que bueno, ese Mm, ya es un trabajo un poquito ya más de la criminología, pero sí con el tema de la prevención y pues el resarcir el daño de una mejor forma, ¿no? Posible para, pues para las víctimas, o en este caso para niños, sobre todo que son más vulnerables, son una población muy claro. vulnerable. Oye, Gus, hace rato hablabas de que se hacen pruebas y que, bueno, no hay que olvidar esta parte importante de ser psicólogos antes del apellido de forense. Y empecé de mal pensado y me imagino que también de repente puede llegar alguien que diga, ¿cómo se manipulan las pruebas para que nos paguen más, no? O para que salga más elevado el costo. En fin, ¿se puede eso? ¿Las pruebas se pueden manipular? ¿Se puede hacer algo para que una prueba psicológica, proyectiva y demás se altere? Lo pueden intentar, Luis, porque a mí me ha tocado ver incluso a mí que se me han acercado para que yo lo pueda hacer. Abogados que se me han Me acercado imagino. para decir: "Oye, necesito, que se determine la alienación parental, porque, el niño está sufriendo tanto, demasiado, y, pues, no sé, de qué forma nos puedes echar la mano, ya sabes, para que, pues, así". O sea, ni siquiera te lo dicen claro, ¿no? El punto es que se puede intentar, o creo que el psicólogo lo puede intentar, pero mira, si de por sí estamos sufriendo con hacer tangible lo intangible, explicarle a un juez cómo incluso hay un llamado tercero en discordia, un perito tercero en discordia. ¿Por Ujú, qué? Porque si existiera el caso, ¿no? En que un perito psicólogo está tergiversando, manipulando por ahí los resultados, y otro que no, y que están teniendo resultados contrarios, ¿qué crees? Que el juez tiene la facultad de llamar un tercero en discordia. El okey, juez dice: "No, a ver, tú estás diciéndome esto, tú esto", ¿ok? Entonces, yo llamo a mi perito del tribunal para que me saque de dudas, porque ni tú te pones de acuerdo, ni tú. Entonces, déjame, le llamo al tercero para saber qué está pasando. Recuerda que aquí la dificultad es que si un perito se demuestra que está alterando pruebas, que en su expediente no se está, estructurando de la manera como la metodología lo demanda, entonces es acreedor a prisión, a horas o arresto, no recuerdo cuánto es, por dependiendo el aspecto que okey, falte, o ujú, de una multa, incluso hasta la pérdida de su cédula profesional, Luis. ujú, Entonces, no creo que un psicólogo, lo pueda hacer. O sea, digo, sí creo que lo pueda intentar, pero no creo que pueda lograr ujú, manipular una prueba como esta, porque la verdad es que sería inventar resultados, inventar datos de la entrevista, inventar, vaya, una personalidad, y eso ujú. está muy complicado, o sea, no se va a poder. Y además está ese tercero y pues al final el juicio del juez, ¿no? Que algo no le va a cuadrar, entonces se vuelve complicado en ese aspecto, ¿no? Oye, pues, ¿qué Sí. especialidad debe de tener el psicólogo para poder hacer este tipo de peritajes? Porque me imagino que de repente también las personas en el desconocimiento pueden acercarse a cualquier profesional de la salud y no tener el conocimiento, ¿no? Habrá quienes podrán decir, no, no tengo las competencias para poder hacerlo, te proporciono el dato de algún perito, pero habrá quien diga sí y no está siendo capacitado. ¿Qué credenciales se deben de pedir? Pues, me parece que es importante considerar, Luis, que cualquier psicólogo clínico podría ejecutar un informe psicológico. Es decir, el psicólogo clínico, ¿no? Puede realizar una evaluación, aplicación de pruebas,
una integración, sacar conclusiones y recomendaciones. Básicamente te estoy hablando de lo que te mencionaba hace ratito con un peritaje, que se podría determinar que es como una evaluación psicológica, ¿no? Mm, Sin embargo, el peritaje lleva una estructura, incluso con sustento legal, que tienes que poner desde la carátula, incluso ese peritaje tú lo estás dando en respuesta de lo que te está solicitando un juez. O sea, no es como que llega el abogado y te está diciendo, oye, necesito que me evalúes a este niño para yo okey. presentarlo al juez. Ujú, No, no se puede. El abogado le dice al juez prácticamente, ¿no? A ver, quiero ofrecer esta documental para ver si me la autorizan, ¿no? Básicamente. Y entonces el juez dice, ok, está bien, y se la concedo. Y entonces es cuando uno interviene, pero el juez te lanza la pregunta, que diga el psicólogo qué grado de afectación tuvo el menor a raíz del delito, ¿no? Y entonces tú ya tienes que responder a esa pregunta. O sea, tu labor como psicólogo es responder a lo que el juez te está preguntando. Y entonces te okey. tienes que enfocar a ese sería como el planteamiento del problema. Y tú vas a responder a eso. Entonces, creo que el psicólogo clínico en general podría efectuar una evaluación psicométrica que se puede utilizar en un hecho legal, pero la falta de experticia en el tema de la presentación de sus resultados, de en el juzgado, pues hay preguntas cerradas, ¿no? Que a veces en el intento de querer expresar más allá, no solo te centras en el sí o no. Imagina tú, Luis, en un juzgado poder responder no sé, el menor el menor está presentando depresión a partir de que el hecho delictuoso se efectuó en su contra, y tú solo decir sí. Es decir, a lo mejor tú vas a decir, no a raíz de eso, pero sí a partir de este proceso y este otro, o sea, todo eso no te lo permiten expresar a veces, ¿no? Mm, Entonces tú solamente te tienes que centrar a un sí, a un no, a un sí, y con eso defenderte un poco. Hay preguntas abiertas, esas generalmente te las va a hacer la parte que está contigo, el Ministerio Público, el fiscal. Pero la parte que contraria, la defensa del agresor, es quien te va a hacer preguntas cerradas, ¿no? Entonces, ahí como que sí tienes que aprender a defenderte un poquito a la hora de mm, presentar tus resultados. Entonces, yo siento que sí tiene que tener una formación en psicología forense, específicamente, o incluso en juicios orales. Un psicólogo mm. clínico que se capacite en juicios orales para poder saber, cómo conducirse y cuál es su trabajo y su alcance a la hora de un hecho como este. Y de preferencia también, como lo comentabas, con algo de experiencia, ¿no? Sí, es importante, tienes razón, porque sí te preguntan en la hora de tu formación, te preguntan, dónde has trabajado, cuáles son los casos en los que has trabajado, cuántos peritajes has realizado. Tú puedes decir 50, Mm, soy experto en no sé qué, está bien, tú lo puedes decir, Luis, pero a la hora de la investigación que se hace con tus credenciales en el juzgado, es ahí donde te puedes tener ese problema, donde te pueden investigar y si es un caso relevante. ujú. Lamentablemente en fiscalía, pues hay 2 extractos, ¿no? Casos relevantes, casos no relevantes. Si es un caso relevante, pues estás perdido como psicólogo. O sea, de plano, si no tienes experiencia, no, 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 contraten a alguien con experiencia. Okey. Oye, ¿y esto se puede hacer en un equipo de psicólogos, por ejemplo, o solamente uno es el que hace el peritaje? Sí se puede hacer en conjunto, es decir, puedes tener algún colaborador que te apoye con la aplicación de pruebas, no todas, hay algunas que tú tienes que aplicar para el tema de la observación, Mm, las psicométricas serían unas de esas en las que te puede colaborar, cuestión redacción, es decir, sí puede meter mano, ¿no?, a la talacha otro psicólogo, pero en sí tú eres el que tú eres el responsable. Entonces tienes que revisar de principio a fin todo lo okey. que se está haciendo para poderlo presentar, porque la firma y el sello viene de parte tuya, ¿no? Quien lo va a presentar. Y sí puede ser otro, incluso el que te mencionaba, el psicólogo terapeuta o el psicoterapeuta, para que él determine. De hecho, si me permites, aquí quería mencionar el tema de la cuantificación económica, que es el daño moral que se paga Mm, ujú. para el menor. Generalmente el terapeuta, cuando tú vas al psicólogo te dice: "Te cobro tanto", ¿no? Te cobro tanto por una terapia, y van a ser 20 sesiones, 5 sesiones, 8 sesiones. Entonces, en la fiscalía se hizo o se hace anualmente, me parece, o no recuerdo cada cuánto tiempo, una investigación de en cuánto valen
Ujú, pues en Ciudad de México, en Puebla, en varios estados, eh, cuánto valen las terapias psicológicas, ¿no? Se ujú, hace una tabulación y se hace un promedio. Entonces, si en el promedio se sale 750 pesos la terapia y en tu evaluación como perito estás determinando que el psicoterapeuta necesita para ti 20 sesiones iniciales, después de 2 años necesitas otro proceso terapéutico, otras 15 sesiones y no sé, más adelante necesitas otra atención psicológica, vamos a determinar 50 sesiones ujú. psicológicas que vas a necesitar. Multiplicas las 50 sesiones por los 750 pesos que te cuesta en promedio una terapia en algunos estados, y esa es la cuantificación que tú vas a decirle al juez que necesita de reparo, la víctima para atención psicológica nada más. La Okey. otro ya es otro tema. Ujú. ¿Y hay algún seguimiento, Gus? Es decir, ya esto es lo que se necesita para atención psicológica. ¿Hay alguien que dé seguimiento para que verdaderamente ese recurso esté destinado a la atención psicológica? Sí, O ujú, perdón, el juez, tiene un, proceso. Bueno, en el área jurídica, no sé si el juez específicamente tiene un proceso para dar seguimiento. O sea, sí se necesita dar como un seguimiento para saber los recursos que en particular se estaban destinando para el tema de la terapia, se están ejecutando así. ¿Sí? ujú, Entonces sí se tiene que, creo que incluso el terapeuta tiene que enviar ciertos informes okey. de resultados que va obteniendo con el menor hacia el juzgado. O sea, no es de que te lo doy y tú decides si vas a terapia o no. Sí, no, que en realidad, bueno, eso debería de pasar, pero, mientras te digo, ya te acuerdas de los relevantes y no relevantes, en los relevantes es más probable que te estén encima que en los no relevantes. En los no relevantes puede ser, okey, ya se te pagó esta cantidad y sí tienes una obligación de hacerlo, pero no, hasta donde yo sé, no sé si haya una medida de apremio de no hacerlo, pero pues es lo recomendable. O sea, de alguna Ujú, forma eso es ya parte de la responsabilidad moral, ¿no? De un padre, de una madre, de un cuidador de claro, un menor, pues ocuparlo en lo que destinar. de verdad importa, claro. Tengo 2 minutitos antes del cierre. ¿Cómo es esto del relevantes y no relevantes? Lo que pasa es que hay casos que son sonados, casos que Okey, son de gente pudiente, ya sabes, casos que tienen que ver con un poquito esta ¿más estructura mediáticos? del mediáticos, exacto. Esos son los llamados casos relevantes. Y los casos no relevantes, incluso son los casos en los que alguien más denunció, los que no se le está dando seguimiento, los que prácticamente se está obligando a la familia a que denuncien, a que estén ahí, los que sí prácticamente se están dejando como a la deriva. Pero Ujú. sí, lamentablemente, como esta área, no sé si ya estoy ventaneando por ahí a las áreas judiciales, pero sí tienen una estructura así como de relevantes, no relevantes. Pero eso la persona no lo sabe, es como algo interno, digamos. Exacto. Sí, yo he visto que en el archivo es donde nada más lo mencionan como relevantes, no relevantes, pero no lo sabe la persona. Qué triste, ¿no? Y qué barbaridad que sucedan este tipo de situaciones. Nos quedan 3 minutitos de programa, Gus. A modo de conclusión, ¿qué te gustaría dejarles a nuestros siminautas? A mí se me ocurre que sería importante también sensibilizarlos a que denuncien cualquier tipo de delito que puedan estar viviendo sus hijos. Claro, de hecho, retomando lo que te decía al principio, Luis, los factores por los que es importante la denuncia. En los que resalta, pues, la más importante es justamente la prevención. Una persona que está dañando a un niño, a una niña, a un adolescente, ya no lo hace, o al menos se le quita la máscara, ¿no? Se le descubre, algo se hace, ¿no? Para que esta persona no siga cometiendo esos actos. Y la otra parte, o el segundo factor, creo yo, más importante, no menos importante que el anterior, es la parte de la reparación del daño. Digo, ese es un término que se utiliza a nivel eh, legal, pero recuerda que no hay una estructura, no un parámetro para reparar específicamente un daño psicológico, pero al menos en ese afán de poderle entregar un poquito su estabilidad, de entregarle un poquito su paz a una persona y sobre todo un menor que está en desarrollo de su personalidad, eh, se requiere de hacer todo este proceso con el menor estrés posible, lo que yo te decía, va a ser un buen acompañamiento procesal de parte del psicólogo y las autoridades para que se exponga lo menos posible a estas evaluaciones
y entonces pueda ser acreedor a este pago de daño moral para que se pueda ejecutar o efectuar en el aspecto psicológico. Y recordemos que el daño moral no solamente es un tema psicológico, es un tema material, de todos los daños que te va a causar alguna afectación, algún menoscabo que se hizo en tu contra, de Claro. parte de un agresor. Bien, pues ojalá que nadie de los que nos esté viendo esté pasando por algo así, ni tenga que pasar por algo como esto, pero pues ya tiene la información, ¿no? Para que sepa de alguna manera cómo actuar. Gus, muchísimas gracias por la entrevista de hoy. Fue muy clara, muy concisa. Me llevo información nueva y mucha luz. Si en algún momento tengo que dar una información, podría remitirlos a este programa y también remitirlos a Simisay que se contacten contigo. Gracias, Gus. Sí, muchas gracias a ti también, Luis, por apoyarnos como siempre y un gusto participar contigo y con todos nuestros siminautas. Y pues muchísimas gracias a usted por el favor de su atención y por habernos acompañado hasta el final de la transmisión. Como siempre lo digo y siempre lo diré, si hay algo que no regrese es el tiempo y les agradezco el tiempo que estuvieron con nosotros. Y recuerden que como dice nuestro presidente Víctor González, doctor Simi, ser feliz sí se puede. Sí, Nos se puede. vemos y hasta la próxima. Bye.